Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Norway Podcast. Hoy nos adentramos en la historia de Loki, una de las figuras más intrigantes de la mitología nórdica, conocido como el dios del engaño. Su vida está llena de transformaciones, alianzas inesperadas y decisiones que cambiaron el destino de los dioses. En este episodio exploraremos quién fue realmente Loki, su origen, sus historias más famosas y el papel que desempeñó dentro. Sin más que decir, le cedo la palabra a Lei, que va a ser la encargada de contarnos todo sobre el tema. Buenas noches, buenas tardes para los que viven Buenas en otra parte noches. del mundo. Empezamos por decir, uno, muchas de las mitologías nórdicas fueron perdidas en hace muchos años y puede haber que haya cosas que no pueda responderle a ustedes, mis amigos, porque no tenemos respuesta de muchas cosas, ¿ok? So vamos a hacer lo mejor que podamos con la información que nos han dejado los dioses nórdicos y seguimos, ¿ok? So para los Ok. que no saben, Perfecto, excelente. Una cosita, dígame. una pequeña cosita. Lo que me mencionaste del toque religioso, ¿aún sigue? Sí. Ok, entonces advertimos de una vez que pueden haber menciones hacia ciertas religiones y hay que tomarlo con el fin de que es una historia y no la escribimos nosotros, ¿ok? Simplemente la estamos compartiendo. Sí, Correcto. Ahora recuerden sí, que por somos un favor. podcast de entretenimiento, pero sobre todo también pueden tomarlo como algo de conocimiento, ¿ok? Sí, Listo. y el toque religioso es solamente teorías y cosas que no hay manera de comprobarlos, obviamente, y es algo divertido. En realidad no es nada ofensivo ni nada del otro mundo, ¿ok? Se los prometo. Y si lo es, bueno, se aguanta. Ah, bueno, ni Yo sí. modo. Bueno, ya me imagino que todos los que conocen de Loki más bien es lo que han visto en Marvel. So, por lo menos vamos a empezar. ¿Qué ustedes conocen sobre Loki? No sé si comienzo yo. Sí, Sí. comienza tú, Lurian. Este, Te veo con bueno, ganas de hablar hoy. yo realmente sobre Loki conozco más cosas que Marvel, porque de hecho yo siento que existe, a pesar de que existe una inspiración entre el Loki de Marvel en cuanto sería al Loki de la mitología nórdica, yo sí siento que hay una discrepancia entre los dos personajes muy importante. Ujú. Y siento que incluso el Loki de la mitología nórdica es muchísimo más interesante por las cosas que hizo y cómo su propia historia llevó a que de cierta manera el mundo tomara un rumbo completamente distinto a lo que realmente se tenía pensado o se tenía profetizado. Entonces, yo sí conozco bastantes cositas de Loki y estoy súper emocionado precisamente por este tema, exactamente porque se trata de él. Porque muchos lo conocen como el dios únicamente del engaño, pero él realmente es yo siento que él es como una Sí, humanización del propio caos. Y el sí. caos no es solo engaño, el caos es muchas cosas más. El caos soy yo. Y tú, Tao, cuenta. ¿Qué tú conoces de Loki? Ah, yo como tal nunca he sido, ¿cómo decirlo? Me gusta aprender sobre la historia nórdica y todo lo demás, pero nunca me he enfocado en un dios en específico ni mucho más. Sí he escuchado de Loki, por ejemplo, sobre sus cambios de forma, transformaciones, aventuras, vamos a decirlo, amorosas, un poco peculiares, pero hasta ahí, no me he informado mucho que digamos. Ok. Rebe, Taro, ¿quieren decir algo? Sí, casi como lo de Tao podría ser que sé más o menos solamente por la cuestión esta de Marvel y más allá no. Ujú. Sí me interesa la cultura nórdica, muy interesante, pero como tal, así como Lunian, no mucho podría decir, así que me emociona mucho saber lo que nos vas a contar. Qué bueno. Ok, comencemos. Entonces, La Ouija, lo pero, la Ouija, Rebeca, ahí por favor, La ¿está Ouija. conectada? Vale, conectas, conexión. conexión, tengo 3 rayitas Ouija de con conexión, S. bueno. Yo de Loki, bueno, de Marvel sí que lo conozco algo, no me gusta Los Vengadores, lo siento mucho, no os tiréis encima, no me dan Bótenla más. del Eh, podcast. luego, en los comentarios pueden poner si quieren que en el próximo capítulo ni en ninguno de los siguientes lo dejo a votación, no se preocupen. Vale, pero yo de lo que más conozco a Loki es de una serie que es de Netflix que se llama Ragnarok, que es como que tocan el tema de Loki, Thor y los gigantes, los Jotun que se les llaman, pero en la era moderna, por así decirlo. Muy Ya, interesante, la verdad que os la recomiendo. lo pondremos en la lista.
Netflix no Comencemos nos paga por la entonces. promoción. Bueno, para los que no saben, Loki es un gigante. Loki nace en Jotunheim. Y empiezo por decir, disculpa con los nombres que voy a decir, porque ninguno va a estar bien, ¿ok? So, Jotunheim es un lugar de hielo. Piensa así el castillo de Elsa, ¿ok? Es extremo puro. Loki es el hijo de Farbauti y de Lofi. Son dos gigantes. Pero desde un principio Loki no encaja. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él no es tan grande como el resto de los gigantes. So, ya desde que él nace al momento, ya él está como que creando diferencias. Y contrario de lo que dice Marvel, Loki no fue adoptado por Odin, porque sabemos en la serie de Marvel se adoptó por Odin y es hermano de Thor. No es hermano de Thor, no es hijo adoptivo de Odin. Loki es conocido como Loki Lofthryarson y no Loki Odinson por esto mismo, ¿no ves? Porque si vemos, es lo más conocido es que sea Loki Odinson y en realidad su nombre es Loki Lofthryarson. Ahora, lo interesante es que Luffy no es el padre. Luffy es la madre. Entonces, en la cultura nórdica, normalmente el apellido depende del padre. So, Loki definitivamente debería ser Farbautisson, porque todos los hijos se le pone el nombre del padre y son, pero él tiene el nombre de su madre. Es Luffy Jarson, porque en los nombres femeninos siempre se le pone un Jar como es posesivo. Entonces, esto se cree a que, en esa era, Luffy era de un estatus superior a Farbauti. O sea que, vamos a decir, una princesa como un plebeyo. Entonces, obviamente, va a tener el apellido de la persona más importante. Aquí vemos que hasta el nombre de Loki en realidad rompe lo que es la tradición. Porque normalmente la tradición es hacia los padres y él está hacia la madre. ¿Okay? Todo loquillo, Loki. Sí. Loki tiene dos hermanos, Helblindi y Bilister, que ellos no hacen nada, básicamente. No participan en Ragnarok, no hay mitos. También puede ser debido al simple hecho, como les dije al principio, que muchos de los mitos fueron perdidos porque los vikingos en ese tiempo lo que hacían era que ellos cantaban y ellos llevaban las historias de lugar en lugar, pero verbalmente, entonces no tenían nada escrito, entonces creemos que muchas de esas historias se perdieron o no se grabaron en realidad. So, Helblindi significa ciego de Hel, y lo sabemos, y lo que sabemos es que Bilister es que tiene algo que ver con las tormentas. Esas son las únicas dos cosas que nosotros sabemos de los hermanos de Loki. Hay teorías que existen que ambos hermanos en realidad son múltiples entidades de Loki, ya que se sabe tan poco sobre ellos que es algo que tenemos pensado, ¿no? Que puede ser que él haya cambiado su forma para ser de sus hermanos en realidad. Entonces Loki tuvo en total 6 hijos, según la Edda. Edda es la colección de las historias que sobrevivieron basado en las piedras rúnicas, en las sagas y las poesías. So, eso es lo que tenemos hasta ahora. Él tuvo 3 con Agbodda, que era una gigante. 1 él solito, sí solito. Y 2 con Sigyn, una diosa de láser. Una diosa de Seer, de Laser, exacto. Sí. So, él, Oye, para mí es súper sí, súper dígame. interesante porque yo no recordaba, o sea, sí sabía lo del nombre, de que su apellido estaba más enfocado a su madre, pero ahora que lo mencionas, ahora tengo como la similitud de que incluso el mismo nombre, como tú bien dices, rompe todo lo que sería la tradición nórdica. O sea, de por sí ya el nombre trae el rompimiento del mismo mundo, o sea, es muy interesante. Correcto. Sí, porque ya vemos entonces que Thor es Thor Odinson. Tenemos todos los hijos Ujú. de Thor son Thorson. Y él es el único que lleva el apellido de su madre. Entonces, El apellido de su madre, exactamente. Que de hecho yo recuerdo que en algunos, bueno, versiones, porque como bien dices también, todo lo que sabemos de la mitología nórdica han sido por cantos de habla y habla, o que, bueno, también fueron transfigurados por muchos eventos históricos que pasaron, que creo que por ahí es donde va tu aspecto religioso, no sé, eso quiero que sea sorpresa. Pero se creía en algunas versiones de que la madre de Loki tenía una altitud muy grande en la jerarquía de Jotunheim, precisamente porque la señora o la gigante tenía ciertos dotes mágicos importantísimos. Entonces, eh, me imagino que también por eso está el concepto de que como ella tenía una jerarquía mayor,
él se coloca el nombre de, bueno, él no, le colocan el Le nombre de su colocan, madre. exacto. A lo mejor porque la madre era más reconocida, entonces como que, ¿de quién tú eres hijo? Ah, sí, de Luffy, ¿me entiendes? Es más Sí, importante claro, porque por Parvati no supuesto. lo conocía ni en la esquina de su casa. Ni modo. Sí, sí. Entonces, vamos a entrar en lo que es los hijos. Ahora, los hijos de Loki es una de las cosas, yo creo que más importante, porque yo creo que son lo que más cambia el mundo como lo conocemos en esas historias, ¿no? So, él tuvo 3 hijos con Angrboda, que era una gigante. Los 3 hijos de él, todos los dioses de Laser le temen, ¿ok? Todos. ¿Podrías definir, yo sí sé lo que es, pero di qué es Acer para que nuestros Sí. oyentes So, lo sepan y también las claro, chicas? sí, por supuesto. So, el Acer es piensa que es como una sociedad que es donde incluye los Ujú. dioses, ¿ok? So, todos los dioses son parte del Acer y tienen que Sí, son como el Olimpo nórdico, porque ellos exacto, son como los más poderosos. correcto. So, puedes nacer en el Acer, porque eso es una opción, o puede ser integrado, fue como Loki. Loki en realidad fue integrado al Acer, porque Loki se convierte en un hermano de sangre de Odin, que no quiero entrar mucho en eso, porque es una historia bastante larga lo que es la hermandad de sangre, tiene mucha explicación, pero piensen que tienen como básicamente un contrato bendito, son hermanos de sangre, pero porque hicieron un pacto. ¿Ok? No porque se quieran mucho, porque en realidad ellos dos eran no enemigos, pero Eran fuerzas, sí, eran fuerzas contrarias, sí. porque Odín Es es como, una de las representaciones del orden y obviamente de la supremacía nórdica, pues. Ujú. ¿Tenías una Adelante, pregunta, adelante. Tao? no, ninguno. No. Estaba pensando en voz alta. Ok. Disculpen. Ok, so, él tiene 3 hijos con la gigante. Tiene a Fenrir, Jormungandr y a Hel. ¿Ok? Fenrir es el lobo gigante. Yo creo que ese es el más conocido, diríamos. Él Ujú. le temen porque él está destinado a matar a Odin en el Ragnarok. Entonces los dioses, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vamos a criarlos nosotros en Asgard. Asgard es la ciudad, vamos a empezar, piensa, el Olimpo, pero de los dioses nórdicos. El Asgard es la ciudad donde ellos vivían. Entonces ellos lo llevan para Asgard para criarlos, para evitar que él mate a Odin en Ragnarok. Entonces solamente Tyr, que era uno de los dioses, se atreve a alimentarlo. Al final él mismo lo traiciona y lo encadena con una cinta mágica que se llama Gleipnir. Lo traicionan porque creció muy rápido para su gusto y les dio miedo. Entonces por eso ya simplemente no hizo nada malo, solamente que estaba muy grande, les dio mucho miedo y decidieron encadenarlo. ¿Ok? El pobre Bueno, yo lobo. creo que cualquier dios, o sea, cualquier dios que... O sea, imagínate el contexto. Llega un perro a tu casa y el perro está predestinado a que va a matar a tu padre. ¿Qué harían ustedes? Ay, pobrecito. No, yo también pienso que Fenrir no tiene la Hay algo que no culpa, por entiendo. supuesto. Pero imagínense el contexto. Hay algo que no entiendo. Y creo que las personas que no tienen ni idea de esto van a hacer la Ujú. pregunta. Se supone que eran gigantes. ¿En qué momento pasan de ser gigantes a... El Aesir no son los Aesir, los dioses no son gigantes. Gigantes solamente están en Jotunheim. Ajá. So, Ok, Loki es un perfecto. Lo digo gigante, pero porque él es dice... pequeño. Ujú. Acuérdate que ¿Y qué pasa con sus hijos? en la mitología asgardiana existen algo llamado los mundos, que se supone que están conectados a través de un árbol, que no recuerdo cómo es el nombre del árbol. Ylgrisid, El creo. Irminsul, exactamente. Entonces, en cada mundo como que existen diferentes, o sea, como que Especies. reina una raza en específico, una especie en específico. Y Loki viene del reino de los gigantes, que es como Ley dijo, imagínenselo como un mundo completamente antártico, lleno de hielo, como el castillito de Frozen de Elsa. Pero Loki, a pesar de ser gigante y tener naturaleza de gigante, él no era tan grande como los gigantes. Y de hecho también toma en cuenta de que para esa época se supone, y si no estoy mal equivocado, se supone que los dioses estaban en guerra con los gigantes. Sí, siempre. Entonces, ajá, entonces viene Loki siendo mucho más pequeño, teniendo una similitud un poco más, vamos a decirlo, humanoide o divina, a diferencia de sus familiares gigantes, pero sus hijos
sí tienen estas naturalezas como extrañas Ujú. o, Sí, o eso es lo que voy. ¿De hiperdimensionales. dónde salen esos rasgos como tal? De So, la Bueno, madre. ok, de su herencia, o sea, de su sí. herencia como Recuerda tal. que Loki sigue siendo un gigante. So, Loki, aunque él no tenga el tamaño, él todavía tiene el ADN de gigante. Y Angrboda Sí. era gigante. No sabemos más allá de que era la mamá de los hijos de Loki y o sea, quién fue el padre y cosas así. No hay muchas historias sobre Angrboda. Me frustró mucho cuando lo estuve buscando porque yo quería saber más de ella, bla, 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 pero no existe. ¿Ok? Entonces, Ok. no sabemos por qué nacieron con poderes, por qué nacieron diferentes, si eran dos gigantes, porque nacieron tres gigantes, porque nació un lobo, una serpiente y una mujer. No Yo, tenemos ni yo idea. creo que Agboda tenía gustos exóticos en la cama y Loki Y le dijo, pegaban bueno, es mi las torres a momento, Loki. me voy a transformar y bueno. Ah, puede ser. También. En Bueno, no teoría. sería el único, porque Ujú, en la mitología griega también existen historias igualitas, extremadamente extrañas ujú. iguales. Así que no serían los únicos. Sí, pero Fenrir lo único que hace es que creció demasiado rápido. Él no hacía nada malo, pobrecito. Un perrito, bueno, está grande, ¿para qué lo adoptaste? Lo hubieras dejado o lo hubieras botado para un bosque, da igual, ¿no? Pero bueno, terminaron encadenándolo y como sale en la foto ahí, con una espada atravesada en la cabeza porque él, al ver que Tyr lo traiciona, le come el brazo a Tyr. Entonces ya se encadena todo un problema, una discusión, tratan, tú sabes, de defenderse contra él y bueno, eso fue lo que pasó. El segundo Qué hijo, lindo. sí, el segundo hijo es Jormungandr, que es la serpiente del mundo. ¿Por qué le dicen la serpiente del mundo? Porque Odin la arroja al océano que rodea Midgard y ella crece tanto que rodea la tierra y se muerde la cola. No sé si han visto de Midgard es el reino de los humanos, ¿cierto? Correcto. Mm. Ok. Entonces Y ella rodea adelante, el adelante. mundo completo y se muere de la cola. Entonces rodea todo el mundo y por eso le dicen la serpiente del mundo. Y ella está destinada a causar la muerte de Thor durante el Ragnarok. Ujú. Y en algunas versiones dicen que Jomurgander es la que roe las raíces del Irminsul, porque ella es literal, ella es como la versión de Apophis nórdica, que es la serpiente esta cósmica o el gusano este cósmico que está destinado a comérselo todo. Y Jomurgander es como esa versión de los nórdicos. Ujú, correcto. Curioso. ¿Sí? Y la última hija que tiene con Akboda es Hel. Ella está mitad viva y la otra mitad es un cadáver. Odin la envía a gobernar Helheim, que Helheim es el inframundo que van los muertos que no murieron en batalla. Para los que no saben, hay dos lugares que tú vas cuando tú mueres siendo como que nórdico. Es o vas a Valhalla, que es con Odin cuando mueres en batalla, y si no mueres en batalla, entonces irás a Helheim, que no es un infierno, es más bien el inframundo, piénsenlo así. O sea, todos los hijos de Loki eran unos mala conducta. Los pobres no habían hecho nada, ¿ok? Tú te imaginas que tú A ver, nazcas, te tiren al océano, el otro O momento sea, tú pero es que, nazcas, creciste y te quieran matar por gusto. pero es A que la toma en cultura. cuenta esto. O sea, yo opino muy como tú. O sea, ninguno de ellos tres tiene la culpa ni siquiera de haber nacido. Pero Nada, sí, uno, murió es un solita. perro hipergigante que está destinado a matar al dios de los dioses. El 2 es una serpiente tan gigante que se muerde la cola después de rodear al mundo y está destinada a comérselo todo. Y 3 es la diosa de los muertos y del más allá. O sea, todos eran unos mala conducta. tenía buenos genes. Nada más. Ya después, ok, esta es mi historia favorita. Es Loki de madre soltera. Mi mega favorita. Tiempo de... Loki empoderada. So, lo que pasa es lo siguiente. Llega un gigante constructor a Asgard y le ofrece construir una muralla impenetrable alrededor de Asgard. Y él le pide a cambio que le den a la diosa Freya el sol y la luna. Casi nada. Obviamente Pobrecita. le dieron decline, le dijeron que no. Los dioses dijeron que no, pero Loki le dice que acepten, pero bajo una condición, que el gigante debe terminar la obra en tiempo récord sin ayuda de nadie, o sea, él solito. Él casi lo logra,
los dioses entran en pánico porque él tenía un caballo increíblemente fuerte llamado Svadilfari. No sé si lo dije bien, pero bueno, ahí vamos. Que hace la mayor parte del trabajo. O sea, él tiene un mega caballo que hace todo prácticamente. Entonces los dioses entran en pánico y culpan a Loki. ¿Y qué hace Loki? Un hombre resolvedor. Se transforma en yegua, seduce el caballo, se lo lleva al bosque, tienen unos meses de pasión y después él vira con un potro que se llama Sleipnir. ¿Ok? ¿Se entendieron hasta ahora lo que él hizo con el caballo? Sí, Sí, Ujú. Se lo sedujo. Loki Terian. sí, Literal, justamente eso, el Loki Terian. Loki Terian. Entonces, Sleipnir es un Ya caballo conocemos el gris. origen. Sí, yo creo que él está haciendo todo esto ahora. Él es un caballo gris de 8 patas, es el más rápido del mundo y capaz de viajar entre los reinos. Se recuerda que tiene Midgard, que es el reino de los humanos, tiene Jotunheim, tiene Asgard, hay unos cuantos más, creo que son 9 si no me equivoco. Pues Ujú. él podía viajar entre los reinos y Loki como regalo se lo ofrece a Odin. O sea, ya disculpa, por poco la cago, tú sabes, coge mi hijo, que te va a llevar a través del mundo. Ujú. So, los El único hijo hijos, no mala conducta. sí, ese es el mejorcito. Sí, ese fue el que mejor salió. So, Me los encanta que hijos, al único que estaba bien, no lo atravesaron con espada, no lo encadenaron, no No, lo tiraron al mar. no, Se lo regalaron, ¿te parece poco? lo A dieron de ver, esclavo, A todos los hijos de Loki los han tirado, los han excluido, pobrecito, ahora te literal. lo regalan, güey. Este Loki dijo, ese no lo quiero criar, colo. Y se lo dio de Bueno, regalo, está es bien. un esclavo. no es como que los otros los haya criado tampoco, ¿no? Bueno, no sabemos, hay que tener confianza. Porque si no confías, no hay confianza. Los hijos más normales de Loki. Sí, los hijos más normales de Loki no son monstruos, no tienen títulos divinos, no tienen profecías épicas. Ellos lo tuvo con Sigyn, que Sigyn es una diosa del Aesir. Ambos hijos fueron usados para castigar a Loki por la muerte de Balder. Sus nombres eran Vali y Narfi. Vali fue convertido en un lobo por los dioses. No sabemos por cuál, y yo voy a entrar en detalle más en lo que es esto, porque esto es una cosa bien importante de Loki. No sabemos por quién fue, todos creemos que fue por Odin, porque era como que el que más pegaba basado en los poderes que tenía. Vali mata a su hermano Narfi y las entrañas de Narfi son usadas para atar a Loki por castigo. ¿Ok? So, los más ¿Vas a normales, pero yo explicar la creo que los muerte? peores. ¿Vas a explicar la muerte de Val? De Sí, Val. sí, la voy a explicar. Ok, perfecto, sí. Te voy a decir precisamente que ese es un tema interesante. Entonces, Sí. adelante, prosigue. So, la muerte de Balder. So, Frigg es la madre de Balder. Balder es el dios de la luz, la pureza, el futuro y la renovación. Balder se considera el más bello, el más sabio, el más justo y el más amado por todos los dioses. O sea, el niño de oro Egocéntrico, chico. de todo el decir. No es él, eso es el problema, que es el resto de los dioses piensan sobre él así, pero él Ujú, no se cree cosas, ¿no? ujú, So, él es una persona noble, tranquila. Él empieza a tener sueños sobre su muerte. Y su madre, como buena madre, hace que todas las cosas existentes juren no dañarlo. O sea, cada cosa en el mundo, estamos hablando un árbol, una piedra, todo en el mundo, ella le obligó que dijera yo no voy a dañar a Balder. Pero ella no se lo pide al muérdago, porque ella cree que es demasiado joven, que es inofensivo, que no le va a hacer daño nunca. Entonces pasa lo siguiente. Cuando esto sucede, todos los dioses dicen, ahora es inmortal, bla, 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 nadie te va a hacer daño. Y le empiezan a tirar cosas, porque obviamente nada lo daña. Y Loki le da a Hord, que Hord es el hermano ciego de Balder, un dardo de muérdago. Acuérdate que muérdago no juró no dañar a ujú. Balder. Y le guía la mano directamente a que él tire el dardo y le da a Balder y el Balder muere. ¿Ok? Entonces ya aquí es la muerte del dios más amado de todos y prácticamente todos se vuelven locos. Todos están buscando una manera de qué es lo que van a hacer
cómo lo van a resucitar. Y acuden Hermodr, nombre más complicado imposible, el otro hermano, porque eran 3, corre a Helheim montado en el hijo de Loki, el caballo de 8 patas, y le suplica a Hel, la otra hija de Loki, que resucite a Baldur. Hel le dice que sí, bajo una condición. Si cada ser que existe en el mundo llora por Baldur, él volverá. Y todos lo hacen menos solo una persona que no lo hace, que se llamaba Puck. Puck era una gigante y su respuesta fue la siguiente. Puck llorará lágrimas secas por el funeral de Baldur, que Hel conserve lo que ya tiene. O sea, le dijo, yo no voy a llorar por él, Hel se puede quedar con el dios más Con amado de Val. todos. Ujú. Se cree en realidad que Puck era Loki disfrazado. So, él no solamente causa la muerte al tirar el dardo o a darle el dardo a Thor, sino que también asegura que Baldur nunca puede volver. Entonces piensen, este es el momento más destrozante para todo Asgard, todo el Aesir, porque ellos perdieron el dios que más querían. Y ya, entonces no es, él pasa de ser algo chistoso, que siempre hace bromas, que siempre hace cosas, pero no, después las arregla, a completamente destruirlos. Entonces deciden castigarlo. Como castigo, convierten a los 2 hijos, a Narfi y a Vali. Vali lo convierten en lobo y él mata a Narfi. Y con las entrañas de su hijo Narfi lo ataron a 3 piedras y le pusieron una serpiente venenosa encima de él. El veneno caía constantemente en la cara de Loki. Su esposa, paréntesis, Sigyn, es la diosa de la lealtad. Entonces, ella permaneció al lado de Loki y ella sostiene un recipiente por encima de él para recoger el veneno y protegerlo. Pero cuando ese recipiente se llena, ella tiene que vaciarlo y obviamente en lo que ella vacía el recipiente, las gotas le caen en la cara a Loki. Y él se retuerce del dolor y causa terremotos. So, esta es la causa supuestamente que tenían los vikingos de por qué había terremotos. ¿Okay? Importante entender de la Fuerte. mitología. Ellos Creo que Loki piensan, tenía fanatismo por temblar en Chile, me parece. yo creo que sí, yo creo que lo tiene que mandar por ahí. Curioso. Mira, importante entender que los nórdicos creen que el fin del mundo de ellos no es algo que pasó una vez y ya, sino que es un ciclo. Entonces, como que este mismo ciclo se sigue repitiendo siempre. So, por eso no es que, pero si ya pasaron cosas, fin del mundo, que no sé qué, porque volvería a pasar. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Rebe, Taro, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. Está muy interesante. Ok. Yo sí quisiera no hacer una pregunta, pero sí hacer como un énfasis a Val o Baldur, Ujú. porque más allá de que era el dios más querido, él también tenía una historia o un destino descrito a convertirse en lo que sería Odín. Entonces, incluso otras versiones que yo recuerdo haber visto hace mucho tiempo cuando estaba en la escuela, que decían que fue Loki quien le dijo al muérdago que no fuera al juramento masivo que Frigg como que convocó. Es una de las tantas versiones. Por eso es que Ujú, él ya sabía que el muérdago era el único aspecto del universo capaz de dañar al ser más inmortal de todos, pues. ujú, Pero, y es muy, como tú mencionas, aquí Loki deja de ser el travieso que hace bromas y se transforma en el enemigo de todo Asgard, pues, de ujú, todos los Aesir. Y eso es súper importante, no por el hecho de que hizo una travesura, no, sino por su culpa es la muerte del próximo rey de Asgard. Entonces, es por eso es que se hace tanto peso en su castigo, porque él no mató solo un dios, mató al heredero de todo ujú, el Aesir. ujú. Correcto. Ah, Sí, y no, y adelante, hay varias adelante. historias que hay algunas que dicen dardo, hay algunas que dicen lanzas, hay algunas que dicen que es Sí, una hay unas que dicen flecha. flechas. Sí. Esto es lo malo de esto que cuando uno va contando historias verbalmente, las historias cambian, las historias
Ujú. Uno dice algo, otro dice lo otro. Y cuando fue escrita, también hay varias versiones de cómo que fue lo que está escrito. O sea, más bien el Edda es lo que más parecido estuvo, cosas así, lo que más pudieron encontrar, pero mucho fue perdido. Entonces, mi favorita. Creo que esta es una de mis historias favoritas. No hijo favorito, pero historia favorita. Las manzanas. Los dioses del Aesir, y esto lo encontré súper interesante, es que no son Porfa, si inmortales. repite el nombre, por favor, que se te cortó un segundo. Idun, las manzanas de Idun. Entonces, es interesante porque normalmente cuando uno piensa en dioses, uno piensa que son inmortales. Pues los dioses nórdicos no son inmortales. Ellos envejecen igual que los humanos. Entonces, ellos para mantener su juventud, ellos tienen que comer unas manzanas doradas que los restauran. Idun las mantiene en una caja. Idun es una de las diosas y se raciona a los dioses cuando ellos lo necesitan. So, básicamente los dioses se ponen viejos, dicen, ay, déjame comerme la manzana de Idun, van a buscarla y vuelven a volverse jóvenes. ¿Entienden? Ujú. So, Loki roba las manzanas de los dioses, porque obviamente él no puede portarse bien. Loki, Honer y Odin están de viajes y ellos intentan cocinar un buey, pero por más fuego y leña que le dan, el buey no se cocina. Entonces aparece un águila y les dice, si comparten la carne conmigo, el buey se va a cocinar. Y todos los dioses están de acuerdo. El águila en realidad era un gigante que se podía transformar en animales. Sotao, esto es una de las preguntas que tú tuviste, ¿de dónde vienen los poderes de los muchachos? Casi siempre los gigantes tenían poderes. Vemos muchos Ok. gigantes que tienen poderes y que tienen cosas, poderes de transformación. Entonces, este gigante se llamaba Pajasi. Se come la mayoría de la carne. Dejó a los demás sin comida. Loki, molesto, trata de golpearlo con un bastón largo, pero el bastón se queda mágicamente pegado a las manos de Loki y al cuerpo de Pajasi. Pajasi vuela y Loki es arrastrado entre montañas, rocas, árboles, casi destrozándolo. Entonces Pajasi le dice que él parará de volar si Loki promete a Idun y sus manzanas. Yo te dejo de hacer cosas, pero tráeme a la jevita, es lo que le dice. So, Loki vuelve a Asgard porque a todas estas ya Odin y Honer vieron que estaba Loki destrozándose por las montañas y dijeron, ah, bueno, mira tú qué triste, y se fueron para Asgard. Loki regresa y le dice a Idun que vio unas manzanas más extraordinarias que las de ella. Idun, la chismosa mayor, lo sigue. Cuando está fuera de la protección de Asgard, baja el águila y la secuestra. Se la lleva a Jotunheimer con las manzanas. Al no tener las manzanas, obviamente, los dioses empiezan a envejecer. No encuentran a Idun y cuando investigan se dan cuenta de que fue culpa de Loki. Mayormente todo lo que pasaba en Asgard, pasó esto, pasó lo otro, fue Loki. Lo amenazan, le dicen o me traes de vuelta a Idun o mueres. Y Loki acepta. Ahora, mi pregunta mayor fue, ¿por qué Loki hacía todo lo que él decía que iba a hacer? Porque él podía haber dicho, está bien, yo te traigo Idun, y no se la llevaba. Los pactos o las promesas en la cultura nórdica no se podían romper. Era como que era peor romper una promesa que hacer algo malo, ¿no? Entonces por eso él siempre cumplía todas las promesas que hacía. So, él fue y rescató a Idun. Loki, con un manto de plumas de halcón que pertenecía a Freya, se convierte en un halcón y vuela hasta Jotunheim, donde encuentra a Idun sola en la casa de Pajasi. La convierte en una nuez portátil, chiquitita, para poder llevarla lo más rápido posible. Pajasi regresa, ve que no está su pieza y lo persigue. Los dioses crean un fuego en la muralla de Asgard. Ya obviamente todo esto es planificado. Loki vuela por encima del fuego en el último minuto, causando que entonces Jassy no le dio tiempo, porque él era mucho más grande, mucho más rápido, de esquivarlo y él se quema todas sus alas y se muere. ¿Ok? Pero Qué fuerte. dime tú, digo yo, Yo siento dime tú, que, Lunia, yo que me Loki, ofendería tanto que nadie se dio cuenta que yo
fui secuestrada hasta que ya se pusieron viejos. Sí, literalmente. Hasta que necesitaran de tu presencia Literal. o de tu ayuda. Yo, con lo que mencionas que todo lo que pasaba en Asgard, bueno, o en el universo nórdico era culpa de Loki. Es como ese meme de inicia una guerra. Alemania, ¿qué has hecho? Perdón, la Ok, yo costumbre. tengo una pregunta. No sé si hay mención de esto, pero ¿en qué momento Loki pasa de estar, no sé si hay una palabra para esto, pero atrapado con las So, tripas de su Idun, hijo No, y esto unas es piedras antes a un de- viaje por ahí? Idun pasa esto es antes. antes de... Sí. Sí, Ah, ok. porque, a ver, toma algo en cuenta y que es súper importante. Que creo a lo mejor Ley lo vaya a decir más adelante y si no, bueno, yo hago el abrebocas. En la mitología nórdica existe algo extremadamente importante que es como una profecía o una serie de hechos que se llama el Ragnarok. Ujú. ¿Ok? Ujú. El Ragnarok es básicamente todos los hechos y relatos que cuentan la historia del fin de ese mundo o de ese ciclo como tal. Entonces, todos estos relatos que ella nos está contando, tanto lo del caballo de ocho patas como este de las manzanas de Idun, son antes del Ragnarok. Porque teóricamente el final de Loki es cuando lo encadenan con el tema de la serpiente envenenada y todo esto. Ujú. Porque quien marca el inicio del Ragnarok es la muerte de Val, Sí, precisamente. correcto. O sea, que Y es ahora cuando yo, Loki deja de ser la sí, representación de la travesura y el caos a ser literalmente el villano de todo el universo nórdico, correcto, pues. correcto. O sea, estos son Ok. momentos que te estoy marcando importantes, que es importante saberlo por Ragnarok. Ragnarok es el momento más importante de la mitología nórdica, que es el fin del mundo. Es lo que ellos querían evitar a todo costo, pero todas las acciones que tomaron llevaron a que se hiciera realidad, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si ellos no hubieran hecho lo de Fenrir, a lo mejor Fenrir no los odiara y a lo mejor no matara a Odin, pero ellos sí lo hicieron por el miedo a la profecía. Y bueno, caemos en esa teoría de que hago las acciones porque van a pasar o van a pasar porque yo pienso que van a pasar, ¿no? Porque ellos le dijeron una Ujú. profecía y ellos mismos le hicieron realidad, cuando podían haber tomado acciones diferentes. Exactamente, me encanta esa forma de pensar, Sí, a mí también. porque es lo que precisamente en la historia del Ragnarok te hace creer, o sea, o te lleva a esa reflexión, ¿lo hice Ujú, porque estaba profetizado o yo fui el que cumplió la profecía? correcto. So, ahora, para una explicación, esto va a ser bastante rápido, como quien dice, porque es las cosas que él causa o que se construye por los eventos que él toma. O sea, por todo lo malo que él hace, al final la mayoría de las cosas tienen frutos positivos. So, una de las cosas es el pelo dorado de Sif. Sif es la esposa de Thor. Es una diosa asociada con la fertilidad y la agricultura. Loki decide cortarle el cabello mientras duerme. Thor se despierta y ve a Sif calva. Estamos hablando calva, calva. Inmediatamente, él no espera que le digan una investigación, ya él sabe que es Loki. Y él va a Loki y lo amenaza con romperle cada hueso de su cuerpo. Y Loki le promete que no, que él lo va a arreglar, te lo juro, yo le busco algo, no te preocupes, averiguo, yo resuelvo. Y así se crearon las pelucas. Sí. So, Loki va con los hijos de Ivaldi. Los hijos de Ivaldi eran unos creadores de batalla, o son blacksmiths, son gente que crea como que armas y escudos y cosas así. Pero eran como que los más Herreros. famosos. Eso, gracias. Español con barreras. Junto con el, junto con el pelo de Sif. OpenSpanish.com. Fluidez garantizada. Vamos a Ok, empezar a vamos venderlo. a aclarar esto para que se entienda. Ley habla español muy fluido, pero hay cosas que no le quedan, o no la sabe, o simplemente se pronuncian mal, no porque lo haga a propósito, simplemente no le sale. ¿Ok? Así como el Necesito inicio que dijo especificar. Aigan en vez de Ayan, bueno, no es que lo hizo adrede. Listen. Recuerden que Ley tiene muchos años viviendo en Estados Unidos Exacto. Y hablo más y está inglés que más acostumbrada al español. inglés.
Más bien el único contacto con el español que ella tiene es su pareja y nosotros. Así Sí, que, y mi familia, ya. O sea, fuera de eso, yo sí. normalmente hablo inglés completamente. Entonces, se me van mucho las palabras, así que perdón. Mm. So, con el pelo de Sif, también los hijos de Ivaldi crean Gungnir, que es la lanza legendaria de Odin que nunca falla. Skidbladnir, que es el barco de Freyr que siempre navega con vientos favorables. So, esas dos cosas ellos la crean junto con el pelo de Sif. ¿Ok? Loki reta a dos enanos porque Loki siendo Loki él no puede estar tranquilo. Los enanos eran Brock y Eitri. Ahora, estos dos enanos no son, o bueno, o no sabemos si son o eran hijos de Ivaldis, parte de esa cultura, pero sí sabemos que ellos también eran herreros. Y les dices, a que ustedes no pueden crear mejores tesoros que esto. Y le dice, yo apuesto mi cabeza de que ustedes no pueden hacerlo y ellos aceptan. Ellos crean Gullinborsti, que es el jabalí dorado de Freyr, capaz de correr por tierra, mar, aire y brilla tanto que ilumina la oscuridad. So, es una lucecita. Draupnir, que es el anillo de oro de Odin, que cada 9 noches produce una copia de sí mismo con el mismo peso y la misma pureza. So, es un anillo de oro que cada 8 días te da 8 Se anillos de oro. multiplica. Es como las bacterias. Sí, eso es como que oro ilimitado. No, y el cerdo o el jabalí es la versión tuneada del vellocino de oro. O sea, Literal. Y el tipo vaya. Y el que el probablemente todos conozcan, Mjolnir. el No. Mjolnir, el martillo de Thor, que obviamente se regresa cuando lanza, nunca falla, puede destruir montañas. Es un símbolo de protección para los dioses. Llevan sus tesoros delante de Odin, Thor, Freya, que son los jueces, y ellos dicen, Mjolnir es el mejor. Y entonces Loki pierde la apuesta por completo y debe pagar con su cabeza. Pero nuevamente Loki siendo Loki, cuando ellos le dijeron, Mjolnir es el ganador, y le dijeron, queremos tu cabeza, él dijo, prometí mi cabeza, no mi cuello. Si no me pueden quitar la cabeza sin tocarme el cuello, no la pueden tener. Entonces, como eso no es posible, ellos lo que hacen es coserle los labios, porque obviamente no le podían quitar la cabeza sin cortarle el cuello. La imagen que está ahí en realidad es un talismán que se encontró con la historia de Loki. Vemos a Loki y vemos que tiene los labios cosidos. So, eso es de verdad como que uno de los talismanes que se usa para determinar las historias. O sea, lo sentí que era un poquitico cool. LOL. So, él se escapa por Fuerte, fuerte. completo. Este es el momento que ustedes dicen, todas estas imágenes van a estar ¿dónde? En el portfolio. Por supuesto. Recuerden que todos nuestros oyentes, tanto los que nos escuchan por Spotify como por YouTube, pueden encontrar todas las imágenes referentes a lo que estamos hablando en el tema de hoy en nuestro Instagram, @nullwaypodcast. No se vayan a olvidar, @nullwaypodcast. También recordarles que todo esto también está en Spotify, tanto como en YouTube, y tiene mucha más información extra en nuestro canal de WhatsApp, que todo esto va a estar en la descripción de YouTube. ¿Ok? Gracias. Correcto. Y ya llega el momento que es profetizado. Profetizado. Ahí va, prueba de que tengo español con barrera. El comienzo de Ragnarok. Lo que dicta el comienzo de Ragnarok es lo siguiente. Pasan 3 inviernos seguidos sin veranos entre ellos. Son 3 años de puro invierno. Empieza la guerra Exacto. entre los humanos. Los lobos devoran el sol, la luna, las estrellas desaparecen. Las montañas se derrumban. Los árboles se arrancan de raíz y la tierra tiembla. Y si la tierra tiembla, también tiemblan las ataduras de Loki. Entonces sus cadenas, que acuérdense que eran la entraña de sus hijos, ceden y Loki vuelve a ser libre. So, el comienzo de Ragnarok es el final del castigo de Loki. ¿Okay? Y una de las profecías era, lo que se sabía era que el día que Loki saliera de ahí, era que empezara el fin del mundo. Esa era la profecía. Entonces, Loki navega hacia la batalla en Naglfar. Acá es cuando Loki Literalmente. encuentra
Ujú, encuentra una de las gemas del infinito y voy a ver el tiempo atrás. correcto. O me equivoqué de la historia. No. Él Sí, te buscó, fue. se fue. Él ahí ya había luchado con los Avengers, no, sí. Entonces, Loki navega hacia la batalla en Nagpar. Es el barco hecho con uñas de muertos. Se une a sus hijos, a los gigantes y al caos. Él finalmente ya deja libre lo que intentaron contener toda su vida. O sea, ya aquí Loki desiste de ser buena persona. Ya él decide ser el malo. Ujú. Y bueno, Se se puso une. buena la trama. Sí. La batalla final. Ya aquí es cuando empieza lo potente. Jormungandr, que era la serpiente del mundo, se levanta del mar y llena la tierra de veneno. O sea, ya la tierra, ¡puf! Veneno puro. Fenrir lucha contra Odin y él se lo devora. Pero el hijo de Odin, Vidar, venga a su muerte y entonces mata a Fenrir. ¿Ok? Jormungandr pelea contra Thor. Ellos tienen una pelea bien fuerte. Thor logra matar a la serpiente. Sin embargo, él da 9 pasos y él cae muerto por el veneno de la serpiente. Eso se matan uno a los otros Sí, de hecho prácticamente. simbolizan que los 9 pasos eran los 9 mundos. Ujú. Sí. Y Y fíjate que Loki, cada hijo de Loki está destinado a sí, matar a un dios importante. sí. Y Loki pelea contra Heimdall. Heimdall es el dios del orden. Entonces vemos esto como un momento del orden contra el caos. Y se matan mutuamente. Ujú. Entonces ya vemos como esa pelea, el yin y yang, y uno al otro como se cancelan. Y ya lo último que pasa en Ragnarok es Surtur incendia el mundo con su espada envuelta en llamas y Y la tierra básicamente se lo hunde destruye. nuevamente en el mar. Exacto. Ujú. La tierra cae nuevamente al mar y es todo mar. Pero Ragnarok no es la batalla final, ¿ok? Sí es la Ujú. batalla final, pero es un renacimiento. Ahora, la teoría mía es, momento, advertencia, voy a hablar de religión. Loki no muere. Esta es mi teoría, una teoría conspirativa que lo escuché a Daniel Cropley. Muchas gracias por la teoría. Loki empieza otra religión. Después de Ragnarok, sabemos que, uno, varios dioses sobreviven y la tierra nace de nuevo. Sabemos que vuelve a nacer. El sol tiene una hija que ella coge el lugar del sol. Ya tenemos el sol nuevamente. Hay 2 humanos durante Ragnarok que ellos se esconden dentro del árbol de la vida. Se llaman Lif y Liftrasi. Y ellos 2 repopulan la tierra. ¿Les suena parecido a algo? Por supuesto, porque ese es... De hecho, yo recuerdo que hace mucho tiempo existía, bueno, la intención de que eh, esta pequeña similitud que vemos con Liv y Liv Tracy, si no me equivoco en los nombres, son Adán y Eva, claramente. Ujú. Y recuerden que este relato que viene más que todo del catolicismo o de las religiones judeocristianas, eh, tuvieron una época bastante importante que Rebeca recuerda muchas veces, en donde personitas, caballeros vestidos de blanco y cruces rojas iban matando a todo lo que no decía Dios creo en ti. Entonces, en La esta guerra, obviamente, Inquisición. esta expansión de llevar la religión a punta de acero y espada, también se encontró con gente, no solamente pagana en Europa, sino también con los nórdicos al norte de Europa. Y obviamente estamos hablando de una civilización que contaba estos relatos, pero que también tenía un apego muy fuerte con, con la guerra, o sea, no eran unos tontos peleando, Ujú, porque en los nórdicos el pelear era prácticamente parte de su día a día, ujú. tanto por su estilo Era de algo vida como por importante. su creencia y fe. Exacto, entonces no eran tontos peleando. Y lo que fue optando este judeocristianismo es no solamente ir con espada y acero, sino también ir culturizando de otra manera. Y se cree que el relato del Jardín del Edén es como una forma de decirle a los nórdicos también de que el mundo de ellos no terminó, que su religión no terminó, sino que comenzó este nuevo mundo y esta nueva era en donde estos dos seres o ellos eran descendientes de estos seres, Liv y Livtrasi, o de Adán y Eva.
Sí, Entonces sí, me suena completamente. Y yo correcto. sé que es una conspiración fuerte, Pero no, la mía porque es obviamente es cuestionar, diferente. Escucha, pero adelante, adelante, dime. estamos hablando en un mundo, estoy hablando en un mundo donde asumimos al 100% que los dioses existen. O sea, por eso yo digo que es una teoría divertida, una teoría que es solamente para nosotros hablar boberías, ¿no? Y si Loki en realidad, porque ya sabemos que él era una persona que hacía trucos. Y si él no se murió y él Ujú. solamente pretendió que se había muerto. Y él vuelve a vivir bajo como el dios cristiano. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Escuchen. Sabemos que en Adán y Eva, en la Biblia, Dios no quiere que coman del fruto de un árbol. Sabemos eso, ¿verdad? Ujú, Fijo. Y aún ujú. así, los humanos comen del fruto prohibido y llegan a vivir casi 1000 años. ¿Qué Ujú. qué sabemos nosotros que hace que los dioses vivieran muy largo de su La vida? Las manzanas manzanita. de Idun. Correcto. Entonces, las manzanas de Idun 10 podrían... puntos. 10 points for Gryffindor. Las manzanas pueden ser el autismo, la fruta prohibida de la Biblia. Y obviamente Leaf y Leaf Terracir son espejos de esa historia, ¿no? Obviamente dos humanos que entran en un jardín, ellos están en el huerto de Idún, lo mismo prácticamente. Se cree que puede ser que Loki los engañó pensando que él era el único dios y él lo que estaba era controlando y por eso se molestó tanto por comer de las manzanas o del fruto prohibido, porque él las necesitaba más de lo que no necesitaban Adán y Eva. ¿Ok? Porque recuerden que los dioses no son inmortales. Ahora tenemos el cielo y el infierno. Helheim es el inframundo, que van los muertos que no entran a Valhalla, como ya les dije. Valhalla es el lugar donde llegan todos los que mueren en batalla, porque son buenos, porque los luchadores de Odin, ¿no? Pero es comparativo al cielo y el infierno que conocemos. Pero él lo cambió de baja al infierno si no crees en mí, baja al cielo si crees en mí. Porque pues sabemos que Loki es una persona que es muy llamativa de atención, ¿no? Eso puede ser. Y Halheim, Diríamos necesitada de atención. sí. Y en inglés, hell es infierno. Tenemos Halheim, que es bien parecido. Los nombres son muy parecidos. Hablan ¿Tú en la sabes que me Biblia, hiciste dígame. recordar? Adelante, no, Adel, No, sí, no, no, sí, dime, continúa, dime. continúa. Que con tu teoría me hiciste pensar en otra red filosófica y también pudiésemos llamar religiosa, que es el gnosticismo, que habla de que nosotros vivimos, o sea, creemos que el Dios que tenemos es el único que existe cuando ese Dios no es el único que existe, sino que Él quiere que entendamos o que creamos que es el único y Ujú. que existe un Dios más allá, pero que ese Dios más allá no nos comprende. Entonces me hiciste pensar en eso, pues precisamente. Bueno, Es como que, ay, si Loki agarró ese literal. puesto. Ahora, Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si un dios es el único, él no tiene por qué decir. Y yo sé que hay debate sobre esto, por eso estoy diciendo solamente divertido. Si hay más Teoría. dioses, sí. Si no hay más dioses, ¿por qué tú tuvieras que decir que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Si no existe más nadie. Eso solamente lo diría un dios que sabe que hay otros dioses como Odin, como Baldur, como Thor, en los que ellos pueden llevarlo para otro lado, ¿no? Y O ahora, puede ser sí, dime, que de alguna forma se pueda crear algún nuevo dios y pueda que no se puede alaben ser, nuestras imágenes religiosas, ¿no? todo puede ser. Por eso es una teoría. Ujú, ujú. Pero sigue, por favor. Eh, Otra cosa que no lo puse acá, pero sí es importante mencionar. Uno de los comandos de la Biblia es usted no debe matar, ¿verdad? Sabemos que el asesinato es Ujú. un sin capital. ¿Cómo se dice sin? Ayuda, por favor. Un pecado. Pecado. Un Eso. pecado capital. 10 puntos para Taro. Ok. Matar es
un pecado capital, pero para los dioses para ir a Valhalla, matar no es un pecado capital, es algo importante porque así es como llegas a Valhalla muriéndote en batalla. Al Loki decir, usted no debería matar, se asegura de que nadie vaya a Valhalla, nadie encuentre a Odin esperándolo ahí, o a ninguno de los dioses que llegaron a tomar mando después de la muerte de Odin, y nadie le diga a los humanos que en realidad Hay otro. hay más allá que otros dioses. ¿Ok? Entonces esa es otra teoría. Sí, no, está súper interesante, ¿viste? Porque Sí. precisamente, o sea, esa conexión que te acabo de decir, de hecho, en esta red que te digo del gnosticismo, a este dios falso le llaman demiurgo. Y le dicen de que el demiurgo viene también de, o sea, es un dios que es tan bueno en sus engaños, en sus audacias, que nos hace creer a nosotros que Él es el único Dios existente a través de sus reglas. Pues porque obviamente si alguien llega a encontrar la iluminación suficiente para pasar, digamos, entre comillas, las redes y trampas espirituales de este demiurgo, alias Loki, se puede encontrar con los otros dioses. Y ahí es donde se genera realmente el problema. Ujú. Entonces, está súper divertida la teoría, me gusta, me gusta. Y obviamente Ragnarok y el Armageddon, creo que se llama en la Biblia, son las dos batallas al Ujú. final. Armagedón, sí. Armagedón. Sí, al final del mundo empiezan los dos con trompetas. En Ragnarok creo que es Loki el que toca la trompeta. Y en la Biblia empieza por los ángeles con las trompetas. ¿Ok? Está esa relación Tocando los también. ángeles de puertas. Sí, entonces Exactamente. la tierra arde también. En ambos mitos la tierra arde y en ambos mitos la tierra vuelve a nacer. La diferencia es la siguiente. En Ragnarok es un ciclo y en la Biblia ya cuando pase el Armagedón ya es el fin, o sea, no vuelve a pasar. Esas Será son el las... juicio. Exacto, el tan llamado juicio final. Exacto. Pero también en la Biblia también se habla de lo que es después del juicio final, viene si es que tú has sido creyente fiel en Dios y todo esto, pasas a lo que es la eternidad. Ujú. Ujú. Pero es que se supone que antes del juicio hay un tal llamado que es como que toda la gente buena sale o sea, desaparece, son absorbidos del mundo. ¡Brum! Y los que vivirán el juicio final son la gente que no cumple con esos estándares bíblicos o religiosos, pues. Que puede ser que es el Ragnarok, es algo que sabemos que va a pasar porque está profetizado, es inevitable. Loki lo sabe. Y que dice, bueno, si crees en mí ciegamente, fielmente, te voy a salvar, yo te voy a salvar. Entonces, otra razón, que puede ser que Loki sea el dios cristiano. Pero con Loki hay que ver las letras pequeñitas debajo del contrato. Correcto. ¿Cómo? Sí. No, pero Claro. es que, bueno, todo tiene un fin, todo tiene un final, porque hasta los mismos dioses, ni siquiera los dioses son inmortales. Correcto. Claro, necesitaban de las manzanas para poder vivir. Ujú, Ujú. Dios mío. exactamente. Pobrecito. Él también necesita las manzanas. So, él también tiene que aguantarlas, guardarlas, racionarlas, porque en un momento se acaban. Ya piensa, no sabemos qué le pasa a Idun, no sabemos si se muere, no sabemos si sigue viva, pero vamos a pensar que se murió en Ragnarok, porque muchos de los dioses se murieron. Él tiene que asegurarse que le duran toda la eternidad. Claro que se va a molestar si Adán y Sí. Eva se comen una de las manzanas, que no son ilimitadas. Porque lo que sabemos es que no No, son y no solamente eso, sino que la manzana del jardín de la vida o el jardín del Edén también es también llamada la manzana del conocimiento. O sea, ellos no solamente se expusieron a vivir por muchos años, sino que además se expusieron al hecho de conocer que existe algo más allá de la divinidad que ya conocen, o que existe un mundo más allá de lo que observan por completo. Y ahí es donde cae el tema, mientras más ignorante seas, mejor te puedo manipular, Ujú. que era lo que pasaba con Loki en los diferentes relatos que iba haciendo, que jugó a los engaños, Correcto. porque yo sé algo que tú no sabes. Ujú. Entonces, Y él rebuscaba mucho las bueno, palabras, como pueden ver con lo de Sí. la cabeza. mm, Él decía, te doy mi cabeza, pero si no me tocas el cuello, porque el cuello no estaba parte del contrato. Sabemos que él
rebusca mucho las palabras. Ujú. Es un abogado, literalmente. Ujú. No, y además toma en cuenta de que digamos que en estos 9 reinos o en 9 mundos, el Ragnarok habla no solamente de estos 9 reinos como tal, sino que habla de que uno muere. Y se supone que el que muere es Midgard, que es el reino de los humanos. Ujú. Porque todo el Ragnarok ocurre en Midgard. Que en Asgard y todo lo demás hay en coadyacentes, sí, pero todo ocurre en Midgard, en el reino de los humanos, que es el reino que muere. Entonces, ¿por qué no ser presa de un único reino o un único mundo, pues? Ujú. Exacto. Exacto. Y otra cosa es que sabemos que él puede resucitar a personas, porque él tiene el poder de resucitarlo porque ellos querían resucitar a Baldur. ¿Ok? Y sabemos que para que Ragnarok pase, Baldur tiene que morir. Y para evitar que Ragnarok Mm, pase, a lo mejor él puede tener a Baldur atado a algún lado todo este tiempo y no ujú. sabemos nuevamente cuándo Ragnarok vuelve a pasar. Turbio, turbio, turbio. Interesante. Y si Baldur es ese falso Mesías que habla en la Biblia que llegará antes del juicio final. Exacto. Sí, sí, volvemos a las imágenes porque es importante que veamos una cosa en las imágenes de Baldur, que es que él se parece mucho en las imágenes a Jesucristo. Miren la corona, Ujú, ujú. todas las imágenes que se usan de Baldur se parecen mucho a Jesucristo. Eso sí, puede ser. ¿Por qué no? Ok, yo voy a salir un poco de la teoría y quiero hacer una pregunta Dígame. que puede que tenga que ver o puede que no tenga que ver. Ok. Al inicio mencionaste a la hija de, creo que es hija, por A él. suponer, de Loki, la de Jormungandr, creo que se llama, la serpiente. John Ok. Morgander es la serpiente. Sí. Bueno, y también mencionaste que en un momento, cuando la lanzan al mar, creo que era, Ujú, es tan grande que se muerde la cola, ujú, ¿no? ujú. ¿Esto tiene algo que ver con el Ouroboros? Sí, Sí. porque el Uroboros es Es que ahí va otro tema, que quizás yo sí me quiero meter en ese tema porque sí es algo que me gusta mucho, que son los colosos marinos o los colosos del mar. Porque este concepto de la serpiente marina o la serpiente gigante que está asociada al océano no es solamente de los nórdicos, sino que también existía en la Biblia, que es el tan llamado Leviatán, que ahora que lo pienso, en la Biblia también se narra de la muerte de un Leviatán, Sí, y lo no de mató los un dos. Y Loki. si él... Ajá, exactamente. Y lo mató de hecho Rafael. Pero no solamente existía el Leviatán, sino que el Leviatán se cree que está inspirado en otra leyenda babilónica que es de Tiamat, que que fue una de las diosas más importantes de esa religión. Entonces, sí tiene que ver con el Uroboros, porque el Uroboros es otro reflejo de una serpiente del mundo. Y pero el Uroboros está más asociado al concepto de la inmortalidad y Ujú. al que todo es un ciclo. O sea, como Como el Ragnarok. símbolo La rueda del de... tiempo, digamos. Exacto, como la rueda del tiempo. Y a pesar de que el John Morgander también está asociado un poco con eso, está más asociado con el tema de devorar o roer o de lo que sería la parte del mundo, pues. Ok. Y otro dato que también es parecido. eh, Odín, para dar vida a los dioses, pues vamos a decir, él se cuelga de un árbol por no sé cuántos días, tendré que buscarlo bien, pero él se cuelga de un árbol y se pone en la misma postura que se pone Jesucristo. Mm, sí, 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 es cierto. Es que hay muchas referencias bíblicas, o bueno, hay muchas referencias nórdicas en la Biblia. Y no, Demasiadas con mucho. Pero también y toma en punto cuenta aparte, casi todos tienen la misma que historia. exacto, casi todos tienen la misma historia. Porque de hecho, quizás, bueno, lo que digan los oyentes, en otra de las mitologías que a mí me gusta muchísimo, que es la egipcia, que también la tengo bastante estudiada, también ocurren cosas muy similares que en la nórdica, que Ujú. son muy similares a las bíblicas. Muy, muy, muy similares a la bíblica. Y muy similares a la griega también. Entonces, es muy similares a la griega. Ujú, Exactamente. Y en todas no hay dioses inmortales. ujú.
En todas no hay dioses inmortales. El único dios inmortal que creemos hasta ahora es el bíblico o el judeo-cristiano. Ujú. Es el único que se cree inmortal. Pero de resto, no. Ese sería un tema interesantísimo ahora que lo veo. Pero bueno, todo depende de lo que piensan nuestros oyentes. ¿Ahora ya? Bueno, lo que yo iba a decir es que cuando Odín se cuelga y literalmente en la postura de la cruz, Ujú. para aquella época, no solamente para los nórdicos, ya la cruz existía. Y la cruz era un símbolo divino, como lo que nosotros hoy conoceríamos como geometría divina, algo así. Ya nuestros antepasados en diferentes culturas mostraban cruces, tanto en los egipcios como los propios griegos, como los mismos nórdicos tenían sus propias cruces. Hasta los celtas, que no estaban muy lejos de los nórdicos, tenían sus propias cruces. Ah. Entonces, es una relación interesante que yo quiero destacar porque desde hace muchísimo tiempo, no importa la cultura, la cruz, el símbolo de la cruz, ya era considerado un símbolo divino antes de la misma Biblia. Listo. ¿Algún otro ¿Alguien más quiere comentario? decir algo? El Loki es un loquillo. Loki es un loquillo. No sé si Bueno, Rebeca tengo algo para decir. Por mi parte, abarqué todas mis Mm, preguntas. Yo la verdad que no tengo ninguna pregunta. Sí, ya podemos excelente, despedirnos Melissa. entonces. Bueno, Bueno, Ley, de verdad que súper me encantó de verdad bastante el tema, creo que se notó. Mm, Te agradezco tanto, muchísimo el tiempo, como a todos los que están presentes. También agradecemos a nuestros oyentes que una vez más están aquí presentes. Si han llegado hasta acá, por favor, déjenoslo saber en los comentarios. Nuestras cajas de comentarios están completamente abiertas a a sus opiniones. Pueden comentar temas de interés, pueden decir que les gustó, que no les gustó el capítulo y siempre estamos muy abiertos a recibirles en todas nuestras redes sociales. Por favor, recuerden tanto en Instagram, YouTube como en Spotify nos encuentran como New World Podcast. Y bueno, dejamos que nuestro director diga las últimas palabras. se dijo todo. Pero sí, eso. Muchas gracias por escucharnos. Obviamente, y nuevamente repito, no intentamos imponer ninguna clase de religión ni creencia, solamente expresar lo que ya existe, las opiniones que ya hay, y indagar un poco en teorías y poco más. Como dijo Lunia, si les gustó, si les interesa este tema, si les interesa algún otro tema, lo pueden dejar en los comentarios, en nuestras redes sociales, compartirlo, darle me gusta y hacer notar ese apoyo para que nosotros podamos seguir trabajando en esto y sentir un incentivo a seguir trayendo cada lunes un nuevo capítulo. Muchas gracias y hasta luego. Chao, Chau, chao. chao, chao. Chao, chao.